La Escuela de Hostelería Topi de la Fundación Picarral es un centro de formación profesional de calidad que ofrece a los jóvenes la posibilidad de aprender una profesión de futuro. Esta temporada inauguran en sus mesas y fogones un menú muy especial dedicado a la figura del pastor de Andorra, con aromas de jota, cordero y tomillo, de azafrán y flores, de nieves del Moncayo y cerezas. Un festín para los sentidos. Sin duda, una deliciosa manera de recordar a José Iranzo. Es muy sencillo. Mi compañero Edu y yo, que es lo que es más o menos el I+D de la cocina del Topi, pues somos guitarristas frustrados, ¿vale? Nos gusta la guitarra eléctrica y nos gusta la guitarra española y la música, la buena música en general, ¿no? Entonces, hace años, cuando en 2014 se murió Paco Lucía, pues nos quedamos los dos una semana estupefactos. Dicen, jolín, se ha muerto este en México y tal, y hicimos un menú, pero así en plan cariñoso, poco granuja, desde nuestro punto de vista. Y ahora en noviembre, cuando se murió este señor, pues nos quedamos, mi compañero de trabajo Edu, es un folclórico, le gusta mucho la jota, toca en alguna rondalla, me dijo, Moisés, ha muerto este, me cago en la mar, esto y lo otro. Oye, decimos con Paco de Lucía tenemos que hacer por el pastor de Andorra, y nosotros, por supuesto que sí, nos pusimos a pensar, empezamos a hablar con conocidos que tenían contactos y tal, nos han ayudado, nos han echado un capote, y esto ya lleva, digamos, desde noviembre y diciembre, ahí en la cabeza, cocinando mentalmente. En este caso, todo es de Aragón. El arroz es de Aragón, el aceite es de Aragón, la cebolla es de Aragón, las verduras son de la huerta zaragozana. Por supuesto que la vida de este hombre tiene algo que ver, pues al fin y al cabo él era un pastor, uno de los pastos tenía que ser cordero, ¿no? Y luego vas mirando las jotas que él tiene, que son bastantes, entonces ya digamos que aquí lo haces ya el proceso al revés, piensas en un plato y luego ya buscas las guarniciones, y en este caso es sobre un texto de una letra de una canción, pues que palomica, pues jolín, pues pichón, o algo así, vas buscando, digamos, un hilo conductor entre la letra y la gastronomía. Lo primero que pensé cuando sabía que iba a ser el menú inspirado en el pastor de Andorra era pensar en una jota que hiciese alusión a algo que me inspirase para el postre, entonces las cerezas era la más adecuada. Así que hicimos primero alguna prueba con algún bizcocho de cerezas amarenas y finalmente pues nos gustó más un semifrío más ligero para este tiempo. Es un reto que digamos que para los cocineros, en este caso Edu y yo, pues es un aliciente. Cuando hay pasión, que hay algo que quieres hacer porque tienes esa ilusión, pues vamos, luego con la experiencia que tenemos, pues luego teníamos para hacer una versión 2 de este menú y una versión 3.